Aquí viene otro personaje importantísimo que fue Hans Selye. Hans Selye es el que habla de la regulación del medio interno desde el estrés. Entonces, este señor es el papá del concepto del estrés. Entonces, él demuestra que hay una respuesta sistémica, o sea, de todo el organismo, no específica del organismo, a un amplio rango de factores estresantes. Y que cuando yo entro en, me ataca algo, entonces yo respondo con un mecanismo que se llama el mecanismo de lucha o de huida y que llevó a la teoría del síndrome general de adaptación. Pero es que resulta que esto es muy interesante, fíjense por qué. Porque el fenómeno del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, para hacer que yo produzca adrenalina o hacer que yo produzca cortisol, viene de los ancestros más viejos. Porque cuando yo estaba en esa época y venía el tigre dientes de sable a comerme, pues yo ¿qué tenía que hacer? Cambios en mi organismo para salir corriendo. Entonces, cuando venía el tigre dientes de sable, miren lo que ocurría. Mis pupilas se dilataban, sobre todo si era medio de noche. Mi corazón se aceleraba, mi pulmón empezaba a respirar, a hiperventilar, mis músculos se contraían y eran más poderosos y yo salía a correr porque venía el tigre detrás. En ese momento, pare el intestino porque me cago de susto y entonces no conviene cagarse mientras corre. Entonces, pare el intestino, ¿no es cierto? Entonces, paramos toda la función digestiva, pero también paramos la función inmunitaria. No es hora de andar defendiendo, no, es hora de correr, hermano, es hora de correr. Entonces pare la función inmunitaria y pare la reparación tisular. Entonces este mecanismo de lucha o huida era fantástico, porque finalmente el tipo llegaba y se trepaba al árbol y le decía al tigre de allá arriba, y entonces ¿qué hacía? De golpe se sentaba y se ponía a ver esa belleza de paisaje. Y entonces el tipo se relajado. Y entonces pasaba todo el caso. Pero ¿cuál es el problema hoy día, el más complicado? Que el tigre dientes de sable está acá arriba. Entonces, el estrés, que la deuda, que el banco, que no sé qué, que así sé cuánto, nos tiene en lucha y huida permanente. Y entonces Selye demuestra que cuando él cogió a unas raticas y las ponía en los treadmills, pues en las banditas esas, y no paraba esas banditas, esas pobres raticas, o corrían, ¿y qué encontró? Que entonces se enfermaban, y se dio cuenta que estar enfermo es una reacción sistémica, uniforme e inespecífica del organismo, influido por las hormonas suprarrenales, y que aparecía primero una fase de alarma, luego una fase de resistencia y finalmente una fase de agotamiento. Entonces el punto es que si yo estoy bajo sobrecarga de estrés, termino enfermándome. Entonces, en ese síndrome de general de adaptación, Selye demostró entonces que la enfermedad al final puede ser un fenómeno adaptativo. O sea, tú terminas haciendo una enfermedad como un mecanismo de adaptación a las condiciones que estás, a las condiciones que se generan. Entonces ahí es cuando uno le tiene que decir a la gente, mire, por amor de Dios, deje de pensar que el tratamiento es simplemente tomar pastillas. Hay un estudio preciosísimo de los norteamericanos con la llamada rata de variabilidad cardíaca, en el cual demostraron que solamente entre el 30 al 35% de los hipertensos realmente tenían un problema físico para ser hipertensos. Y que en cambio, entre el 65 al 70% de los hipertensos era fundamentalmente las situaciones de estrés y etcétera, lo que los había llevado a ser hipertensos. Entonces ellos hacen unas técnicas con respiración y todo. Hay una cosa que se llama el N-Wave, es un aparatico que uno se lo coloca aquí en el oído y él te va midiendo la rata de variabilidad cardíaca mientras tú vas haciendo las técnicas de respiración. Y tú haces hasta que el sistema te diga que tu rata de variabilidad cardíaca está regulada. ¿Por qué? Porque la única cosa automática sobre la cual tenemos poder consciente es respirar. O sea, seguramente que si yo llevo 50 años de yogi sea capaz de bajar o subir el corazón, pero hombre, después de 50 años de yogi, ¿no es cierto? Pero en cambio yo sí puedo decir cómo respiro. Ahora, hay una clara relación entre respiración y mente. Si yo estoy madreándome y puteándome con todo el mundo, automáticamente tu respiración se altera. Y si tu mente y tu respiración se altera, ese corazón se pone chueco. Entonces, ahora,
¿qué hicieron estos en la Universidad de California? Trajeron todos esos yogis y toda esa gente de por allá y se dieron cuenta de que cualquiera que fuera el método, la base era respirar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo empiezo a respirar, empiezo a hacer mi respiración rítmica, inmediatamente que yo empiezo a hacer mi respiración rítmica, el corazón empieza a tener una rata de variabilidad cardíaca regulada. Pero resulta que una cosa que ya se sabe, ya no se sabía, ya se sabe, es que en el corazón hay neuronas del cerebro. Y que entonces, automáticamente, cuando el corazón se regula, el cerebro entra en 10 hercios. Entonces tengo respiración en 10 hercios, corazón en 10 hercios, cerebro en 10 hercios y luego todos los plexos del sistema neurovegetativo en 10 hercios. A eso le llamaron coherencia cardíaca. O sea, le usaron el mismo nombre que usamos nosotros para describir las técnicas de bioregulación a través de campo electromagnético. Le llaman coherencia. Entonces, ¿qué es lo que hace un yogi o qué es lo que entra en coherencia?